Estamos con la segunda parte, hermanos, y vamos a ver una cualidad fundamental de Jesús como Dios, siendo hombre, ¿verdad? Vamos a abrir en Mateo 9. En Mateo 9, Jesús hace una sanidad. Jesús hizo milagros, hizo sanidades, enseñaba, echaba fuera demonios, tenía poder sobre la tempestad. Bueno, hacía cosas que, bueno, quizás algún hombre empoderado por el diablo también las puede hacer, quizás, no sabemos. Nunca van a llegar a lo que Jesús hizo. Pero en Mateo 9, versículo 1 dice, ¿lo tienen? Amén. Sí, amén. Dios, qué bárbaro. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir los pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces el paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Amén. Acá aparece algo, hermanos, que ningún hombre puede hacer, solamente le compete a Dios, que es perdonar pecados. Amén. Sanidades, los brujos a veces hacen sanidades mentirosas o aparentes. Pero, hermanos, perdonar pecados es un atributo que solamente Dios lo tiene. Amén. ¿Está eso en la Biblia? Amén. Está, ¿no? Vamos a leerlo, porque nosotros, hermanos, no queremos hablar y no respaldar con la Biblia. Todo lo que nosotros hablemos lo vamos a respaldar con la Biblia. En Romanos, antes de leer Romanos, en 1 Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Quién es fiel y justo? Dios, para perdonar nuestros pecados. Él, no el Papa. Él. No, porque el Papa ahora perdona pecados. Romanos. Capítulo 3. Capítulo 3, versículo 21. Amén. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué es eso? Perdón de pecados. ¿Quién lo hace? Dios, ¿verdad? ¿Por medio de qué? De la fe en Jesucristo. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe
de Jesús. Amén. Entonces todo hombre pecador puede ser perdonado a través de la sangre de Cristo por Dios. Pero acá vemos que Jesús perdona pecado al paralítico. Porque en realidad lo que tenía el paralítico era una enfermedad por el pecado. Por eso le dice, tu pecado te son perdonados. Y el paralítico quiere decir que el pecado enferma. Y sobre todo en el tema huesos, hermano, la Biblia es muy abundante en ese tema. De los huesos, de las articulaciones, bueno. No quiere decir que si usted está enfermo de los huesos esté pecando. Digo que es una de las consecuencias del pecado. Entonces, pero en este mismo relato nosotros vemos otra cosa. Otra cosa vemos, no solo que perdona pecado. En el 4 dice, y conociendo Jesús, ¿qué? Versículo 4. Los 9:4. Mateo 9:4. Conociendo Jesús los Corazones. pensamientos. Pensamientos de los... ¿Quién puede conocer los pensamientos de una persona? Solo Dios. Jesús los conocía. Solo Dios, hermano. Y después al hombre no le es dado entrar al pensamiento de la otra persona. Le puede adivinar y invocarle una vez. Estás pensando. Pero hermano, no. Pero eso le compete a Dios. Entonces ahí nosotros vemos su divinidad. No solo que perdona pecado, que sabe los pensamientos. Y eso lo encontramos. Ayer le dimos en Espinosa a los chiquilines que Simón estaba pensando mal de la mujer pecadora. Solo pensando. Y diciendo dentro de sí. Y Jesús le respondió, dice. ¿Cómo que le respondió? Si él no había hablado. Él estaba pensando dentro de sí. Si supiera. Y Jesús le respondió, dice. Entonces Jesús es Dios. Eso es muy importante. Y después otra cosa que dice, que ya lo hemos leído, hermanos, es la frase, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Bueno, lo del Hijo del Hombre lo vamos a dar en otra prédica. Tenemos más para hablar de Jesús, pero queríamos ver eso, hermanos. Y el otro punto, hermanos, que nosotros queremos ver en esta noche es a Jesús como creador. Amén. Jesús como creador. Vamos a leer Génesis 1:1. Génesis 1:1. Dijimos que Jesús estaba antes de la fundación del mundo. Antes de que existiera nada, ya Jesús estaba. Lo leímos. Pero ahí en Génesis 1:1 dice en el principio, quiere decir que hubo un principio y se le llama el principio a la creación. A la creación. ¿Y qué dice? A ver, 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y más nada. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después empieza a decir, y dijo Dios. Pero ahí no dice Jesús. ¿Verdad? Ahí dice Dios. Y nosotros cuando leíamos, ¿qué pensábamos? Dios. ¿En qué Dios pensábamos? En el Dios Padre. En Dios el Padre. En Dios el Padre. Siempre pensamos eso. Pero nosotros venimos al Nuevo Testamento y las cosas se empiezan a aclarar. Y vamos a leer, por ejemplo, en Juan 1:1. Quiero decirle que esa palabra Dios, en Génesis 1:1 es una palabra plural. Porque es Dios Padre y a ver, Dios Padre, y Hijo, sí, Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo está en el versículo 2, ¿no? Pero Dios en plural, Elohim. Entonces, como nosotros leemos Dios, no tenemos ahora, porque estamos aprendiendo, gracias a Dios, y tenemos la revelación del Nuevo Testamento, podemos saber esa palabra es plural, y entonces, ¿quién es ese Dios?
que en el principio hizo los cielos y la tierra, y que es más de uno. Amén. Amén. Juan 1:1, a ver. Uno que lea. En el principio era el verbo. y ¿En el qué verbo- principio? En el principio. En el principio. De la creación. Creación. En la creación, Sí. en el principio de la creación. Era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Cuántos había ahí? 3. Pero por lo menos 2 acá, según la, verbo, ¿verdad? Dios, Había sí. 3, pero por lo menos había 2. Sí. Sí. Y el verbo era con Dios y el... Y el verbo era Dios. Era dos. El verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿verdad? Y Juan no dice, Juan dice era, ¿vieron? No como Jesús que dijo yo soy. Juan no dice, dice era Dios, es Dios, ¿verdad? Entonces esa palabra verbo es la palabra logos, que quiere decir palabra. Cuando dice que dijo Dios, era la palabra, era Jesús haciendo la creación. Y hizo los mares, la tierra, bueno, el hombre, los animales. Pero va a aclararlo, el 2 dice, el verbo, en Apocalipsis vemos que el verbo es Jesús. Era en el principio con Dios. ¿Vieron que son 2 y son 1? Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién fueron hechas? Por el verbo. ¿Quién es el verbo? Jesús. Jesús. ¿Quién es la palabra? Jesús. Jesús. Todas las cosas por Él, todas. No alguna. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Leímos yo soy la luz. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellos. Entonces nosotros vemos ahí al Señor Jesús creando. Colosenses. Colosenses 1. ¿Lo encontraron? Amén. 1:15. Viene hablando de justamente de que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. En el versículo 14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea que viene hablando de Jesús. Pero en el 15 dice, de Jesús dice lo siguiente, Él es la imagen. El Dios invisible. ¿Qué es una imagen? Un rostro. ¿No? Un rostro puede ser una imagen. Un rostro puede ser una imagen. ¿De qué? De una persona. Sí. Claro. Por ejemplo, hay monedas que tienen una imagen de una persona. Es una imagen, no es la misma persona. Es decir, no es la persona, sino es una imagen. Un retrato a veces es una imagen. Entonces la imagen lo que pretende es representar a alguien o manifestar, darlo a conocer a alguien. En este caso Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es el Dios invisible? Padre. El Dios Padre. ¿Y quién es el Dios visible? Que es idéntico Jesús. a Jesús. Entonces cuando en el Antiguo Testamento Dios se hace ver, ¿quién es? Jesús. Entonces, acá dice que Él es la imagen del Dios invisible. Cuando hablamos de imagen, Dios Padre no tiene cuerpo, es espíritu. Exacto. Entonces, ¿qué imagen vino a traer Jesús? ¿La corporal?
la cara, el cuerpo, las manos. No. La imagen Espiritual. espiritual del Señor, de Dios. ¿Y qué significaría eso? El Espíritu Santo. ¿Eh? Sí, pero ¿cómo representa Jesús físicamente al Dios invisible? En imagen. En nosotros. ¿Eh? En nosotros. Sí, en nosotros está bien, sería una buena respuesta, pero quiero ir a otro punto. Lo que ves de él es el Padre. Lo que es Él, Es el Padre. lo que fue Él en persona, su moral. ¿Jesús pecó? No. ¿Era malo? No. ¿Tenía amor? Sí. 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 Entonces, Jesús viene a representar su moral. ¿De dónde saca la gente la moral? ¿Cómo se mide la moral? Por lo mejor. Por la Biblia, por lo que es Dios. Dios puso la moral. Porque para uno hoy en día la moral, bueno, para uno hacer determinadas cosas no está mal. ¿Quién mide la moral? Dios. Jesús vino a hacer conocer la moral de Dios. Aunque ya estaba escrito, diríamos de alguna manera, en el Antiguo Testamento. Vino a sus atributos, su omnisciencia, su poder, su gloria. Las cosas que hacía Jesús manifestaban el poder de Dios. El conocer los pensamientos, manifestaban el poder, la omnisciencia de Dios. La moral, el poder, los atributos de Dios, el ser justo, el tener amor, cuando Él dice que es humilde y manso de corazón. ¿Por qué? Porque ese Dios tiene paciencia con la humanidad. Y es bueno a pesar de que la gente dice que Dios es malo, porque si hubiera un Dios bueno no pasaría lo que pasa. Pobrecito el hombre cuestionando a Dios. Bueno, pero es así. Entonces, hermanos, esa es la imagen que Jesús vino a representar del Dios invisible. Lo vino a representar como Salvador, ¿verdad? A representar como Salvador en su persona, porque si no, ¿cómo la gente se salvaría? Dios tenía otros métodos, pero eligió ese. Dice que toda la plenitud de la deidad estaba en Jesús. Entonces, es la imagen del Dios invisible. ¿Y después qué dice? El primogénito de toda creación. El primogénito de toda creación. Todas las cosas. ¿Qué significa el primogénito de toda creación? El primero. El primero, Y único. ¿eh? Primero y único. Sí. Primogénito es Es primero. primero, Sí. primer nacido, Ajá. quiere decir, Sí. primer nacido. Ahora, cuando nosotros hablamos de primogénito, en el caso de Jesús, leyendo, hermanos, no es el primer nacido. O sí, podría ser el primer nacido como Dios, siendo Dios. Pero si fue el principio de la creación, ¿Eh? que si fue el principio de la creación, no fue porque haya nacido, sino porque Dios lo creó a él primero que a todo, ¿no? Dios lo creó a él, Primero que a todas la entonces creación. creado, no es eterno. No, Sí, él es sí, él es creador. eterno, él es el creador. Pero él dice que es el primero, el primogénito Bueno, de toda porque la ¿saben qué creación. pasa? Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que Jesús es creado, fue el primer creado por Dios. No, Es el único. Entonces, Él es el primogénito cuando nosotros de hablamos toda la en este creación. caso de primogénito, es que tiene preeminencia, poder sobre toda la creación. Y lo va a aclarar después. Es el principio de toda la creación Sí. porque por él fueron hechas Por él Por fueron, claro. hechas. todas las cosas. Por No eso porque es el él haya principio de toda la sido el creación. primer creado. Él es eterno, igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo. Entonces,
el primogénito de toda creación. ¿Dónde estábamos? En el 16, vamos al 16. Colosenses 1:16. Ahí está. Seguimos leyendo, a ver. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Así que fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, Y en la tierra. visibles Invisibles. e invisibles. Es más, dice que lo visible fue creado de lo invisible, de lo que no se veía, dice en Hebreos. Y dice que eso fue creado por quién? Por él y para él. Por él. Porque en él, acá hay una diferencia con lo que dijimos en Juan 1:1. En Juan dice que él creó todas las cosas, pero acá dice porque en él. En él. ¿Qué significa eso? Que en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible. Sean tronos, dominio, principado, potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Amén. Primero dice que fue creado en él. Porque por él fueron hechas todas las cosas. Por él fueron hechas todas las cosas, pero dice que en él fueron creadas todas las Porque él cosas. las creó. Él las creó porque él ocupa todo el universo. Él ocupa todo, lo visible y lo invisible, porque es Dios. Amén. Amén. Porque es Dios. Entonces, a veces nos cuesta entender todo esto, pero es importante que lo sepamos, hermano. En Él fueron creadas todas las cosas. Y por Él fueron creadas todas las cosas. Son diferentes. Hay una diferencia ahí. Vieron que dice que estamos en Cristo. Nosotros estamos en Cristo. Bueno, la creación, en Él fueron creadas todas las cosas. Es decir, es algo, hermano, que ocupa todo. Imagínense que fue creado lo visible y lo invisible. Cuando habla de tronos, cuando habla de dominio, cuando habla de principado, de potestades, ¿de qué habla? De las tinieblas. Habla de ángeles, De ángeles. que pueden ser, ¿verdad? Los caídos que también fueron creados por Él y los ángeles de Dios. Amén. Pero todos esos ángeles fueron creados por Él. Lucifer, Satanás, también fue creado por Él. Para Él, dice. Todo fue creado por Él y para Él. Amén. ¿Lo vamos entendiendo? Amén. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él, ¿vieron? En Él, ahí apareció otra vez, subsisten. ¿Dónde estamos nosotros? En él. En Él. Ya está. Esa es la mayor seguridad. ¿Por qué el mundo no se cae? ¿Por qué las estrellas no se Porque ¿por qué todos los días sale el sol y la misma y nunca? ¿Por qué? Porque Él sostiene la creación. Amén. Es imposible que no sea Dios. Él es Dios. Amén. Después dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Ahí apareció la iglesia. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Ahí otra vez aparece la palabra primogénito. ¿Qué significa el primogénito de entre los muertos? No había muerto nadie antes que Él. sí. ¿Y qué pasó? Porque él venció. ¿Eh? El primero resucitó. El primero en resucitar, que venció la muerte. que venció la muerte. Él dijo, nadie me la quito, yo la entrego y la vuelvo a tomar. Amén. Eso solo Dios lo puede hacer. Amén. Si no, pruebe a morirse y a resucitarse solo. ¿Entienden? El primogénito de entre los muertos, el primero que murió y resucitó.
para que tú y yo también resucitemos. Para que en todo tenga la preeminencia, el poder. Ahí está, esa es la palabra que yo quería decir. Él tiene la preeminencia sobre la creación. No es que Él fue creado, Él tiene la preeminencia, tiene el poder sobre la creación. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Ahí ya está hablando de que Él es la cabeza de la iglesia. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahí vemos también su parte humana. Pero fundamentalmente su parte divina, su parte de Dios. Por eso, hermano, no hay forma de refutar todo esto. Vamos a leer en Hebreos. Quiero decirle, hoy no lo vamos a dar pero la Biblia tiene una cantidad de pasajes donde dice que Jesucristo es Dios. Lo dice así. Nuestro Dios. Refiriéndose a Jesús. Dijimos Hebreos 1. Amén. ¿Lo tienen? Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de mucha manera en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Por medio de Jesús hizo el universo, el Padre. Entonces nosotros vemos como hay un entrelazamiento del universo que fue hecho en ese Dios, diríamos, dúo, diríamos ahí, ¿verdad? Padre e Hijo. Por supuesto que estaba el Espíritu Santo. El cual entonces dice, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, Jesús, el Hijo, siendo el resplandor de su gloria, ¿qué es Jesús? El resplandor de su gloria. Y conocimos su gloria, dice, y conocimos su gloria, dice que esa gloria estaba prevista que viniera, y esa era la gloria de Dios Padre, que a quién la trajo. Jesús. El resplandor de su gloria. Y la imagen misma de su sustancia. Es decir, ¿de qué estás hecho? De esta sustancia. ¿De qué está hecho el Padre? De la misma sustancia que el Hijo. ¿Verdad? Es lo mismo. La imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Dice que Jesús se hizo hombre, ¿verdad? Siendo Dios, se hizo hombre, lo dice en Filipenses, pero ahí hubo un despojo de la divinidad, diríamos, para algunas cosas y para otras no. Y acá dice que fue superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Qué nombre heredó? El Hijo de Dios. ¿Cuál es el nombre sobre todo nombre? Cristo. Jesús. Jesús es nombre sobre todo nombre. Hijo de Dios está bien, pero heredó un nombre.
que es nombre sobre todo nombre, y ese es el nombre de Jesús. Amén. Nosotros hicimos una prédica de nombre sobre todo nombre, Amén. Gloria a Dios. que es Jesús. Ese Jesús que vino, ese hombre que caminó en Jerusalén, en Israel, que hizo milagros extraordinarios, que se cansó y comió como nosotros. Es Dios. Es Dios. Su cuerpo fue molido, pero Él resucitó con un cuerpo glorificado. Dice en hebreo que Él vino a tomar cuerpo. Es decir, que ese Dios, que también era espíritu, diríamos, podríamos decirlo así, en un determinado momento, en acuerdo con el Padre, vino a tomar cuerpo. Y se fue con cuerpo. Y hoy en día está con cuerpo. Y nuestro cuerpo dice que va a ser semejante al de Él. Entonces, hermano, qué lindo es tener un Dios tan grande y tan personal y tan humano. Y tan humano, porque Él dice que nos comprende como nadie. Porque Él se hizo humano para comprender nuestras debilidades, nuestras insatisfacciones, nuestro pecado, todas nuestras falencias. Y Él también vino como Dios que es a recuperar la imagen caída de Adán en nosotros. Dios lo hizo perfecto al hombre, al primer hombre. Diríamos, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Ahí estaba también el hombre hecho semejante a Dios en su carácter, no en su cuerpo, en su carácter. Moralmente era maravilloso, hasta que pasó lo que pasó. Y ahí se quebró la imagen. ¿Vio cuando usted agarra un vidrio y se está mirando y lo parte? ¿Qué pasa? La imagen del otro lado. O se ve toda requebrajada o no, o directamente no. La imagen del hombre se deterioró a un extremo, hermanos, que se separó de Dios y quedó en un estado terrible de perdición. Cuando viene Jesús, viene a recuperar, hoy creo que Liber dijo algo y que tiene que ver con esto. Cuando Jesús viene a recuperar la imagen del ser humano. Y ahora nosotros estamos volviendo a ser la imagen del primer Adán. Del primer Adán sin pecado. ¿Quién lo está logrando? Cristo a través del Espíritu Santo. Vamos a leerlo para terminar. Romanos 8. ...28 y 29. 8, 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántas veces decimos ese versículo, no? Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, Son llamados conforme al propósito de quién? del Señor. Del Señor. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Estaría bueno eso para ver cuándo nos conoció. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de quién. De su hijo. Y la imagen de su hijo, ¿a quién se parece? A la del Padre. Entonces el Hijo vino a recuperar la imagen perdida por el primer Adán. Ustedes lean después Romanos 5:12 en adelante. Entonces, para el llamado principal de Dios no es para que le sirvamos, no es para esto, no es para el otro. Es para que volvamos a ser como aquel primer hombre. Volvamos a ser perfectos en Dios. Y lo va a lograr cuando nos vayamos con cuerpo glorificado. Ese hombre va a ser ese hombre que somos nosotros hoy, todavía con este cuerpo corrompido, pero ya regenerados por dentro. Vamos a tomar ese carisma, vamos a hacer la imagen de Dios, pero la imagen verdadera.
Dice, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, ahí apareció otra vez, entre muchos hermanos. Amén, gloria a Dios. ¿Vieron qué lindo? Amén. Precioso. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, gracias.